Os doy la bienvenida a este pequeño noticiero sobre comercio exterior que abarca el contenido de interés para la empresa exportadora de todo el mes de enero de 2026. Este noticiero está dividido en tres zonas, en tres partes. En una primera parte vamos a ver los temas de más actualidad. En una segunda vamos a ver un truquito de inteligencia artificial de interés para el exportador. Y en la tercera parte vamos a ver una agenda general de actividades y eventos que son de interés para el exportador, principalmente, pero no únicamente, para la empresa exportadora española. Antes de comenzar, deciros que mi nombre es Carlos Enrile y podéis encontrar este tipo de contenidos relacionados con comercio exterior tanto en mi canal de YouTube Aprende a exportar con Carlos Enrile como en mi perfil de LinkedIn. Y dicho esto, si os parece, empezamos. Empezamos con el primer bloque, que es el bloque de información de carácter internacional de gran relevancia para la empresa exportadora. Como sabemos, desde la inauguración del presidente Trump hasta ahora, no hemos tenido más que una guerra de aranceles provocada por Estados Unidos. Y los países se tienen que defender. Por eso hay dos maneras de defenderse. Una es luchar contra los aranceles y otra es encontrar otros clientes internacionales. Por eso, en este primer bloque, bloque internacional, primero vamos a hablar de dónde está la situación de los aranceles de Estados Unidos atascada en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y luego vamos a ver por dónde encontramos clientes, que es el acuerdo Mercosur, que ha sido aprobado, y también el acuerdo entre la Unión Europea y la India. Pues si os parece, vamos a comenzar con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pongámonos en la situación de la Unión Europea. Como sabemos, desde el mes de septiembre de 2025, Estados Unidos aplica un arancel general del 15% a los productos originarios de la Unión Europea. Y por supuesto, uno superior al acero y al aluminio. Y todo ello supone un gran perjuicio tanto para los exportadores europeos como para los consumidores en Estados Unidos. Todo este caso arranca por algo muy concreto. Una empresa privada que decidió plantar cara al gobierno de Estados Unidos. La empresa se llama Learning Resources, se dedica a juguetes educativos y acudió a los tribunales alegando que los aranceles impuestos por la Casa Blanca eran ilegales. Learning Resources sostuvo que estos aranceles, aplicados sin pasar por el Congreso, no estaban amparados por la ley. Y lo relevante es que ganó en primera instancia, volvió a ganar en segunda instancia, y precisamente por eso el caso ha escalado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y lo que hoy se está decidiendo afecta ya no solo a una empresa, sino a toda una política arancelaria estadounidense. A partir de aquí entramos en el núcleo del problema. Cuidado que en Estados Unidos existen dos grandes leyes que permiten imponer aranceles, pero solo una de ellas está siendo cuestionada ahora mismo. La primera es la Trade Act de 1974, sección 301, que delega explícitamente al presidente la capacidad de imponer aranceles cuando un país incurre en prácticas comerciales desleales. Por ejemplo, bajo esta norma se han impuesto aranceles a China, a la Unión Europea, a muchos países. Pero repito, cuidado que esta ley no está siendo juzgada y no se vería afectada por ninguna sentencia del Supremo. En cambio, la segunda ley es la IEEPA, aprobada en 1977, que está pensada para situaciones de emergencia nacional. En ese caso, el gobierno federal la ha utilizado para imponer aranceles alegando la crisis de fentanilo, aplicándolos a China, México y Canadá. Ya sabemos, el presidente de Estados Unidos dice, Canadá, fentanilo, así aplica esta ley. México, fentanilo, etcétera, etcétera. El Tribunal Supremo solo está analizando la legalidad del uso de la IEPA para imponer aranceles. Está decidiendo si una ley de emergencias permite realmente crear impuestos a la importación, algo que la Constitución reserva al Congreso. Si el Supremo concluye que la IEPA no puede usarse para imponer aranceles, las consecuencias serían inmediatas. Pero cuidado, solamente donde se ha aplicado esta ley, que serían los aranceles, se anularían para China, México y Canadá, siempre que fueron impuestos con la excusa del fentanilo. Pero, cuidado que los aranceles impuestos bajo la Trade Act de 1974, sección 301, seguirían plenamente vigentes, puesto que esta ley no está en cuestión y no forma parte del caso que examina el Supremo. Luego no nos emocionemos tanto con el Supremo de Estados Unidos, que no va a dilucidar sobre la ley que ha impuesto aranceles a la Unión Europea, entre otros países. Pasamos al segundo bloque. Como Estados Unidos es un país donde es muy difícil importar, porque los aranceles son muy caros,
Vamos a buscar otros socios. Y la Unión Europea hacía más de 20 años que había iniciado conversaciones con Mercosur. Mercosur son los países, es una zona de libre comercio entre ellos, ¿verdad? Y algo más, y es un mercado interior entre Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. Pues este grupo de países estaba en negociaciones muy largas con la Unión Europea. ¿Por qué muy largas? Porque hay muchos intereses. Y os pongo un ejemplo. ¿Quién pierde o quién perdería en el caso que hubiera un acuerdo Unión Europea-Mercosur? Pues posiblemente el sector agrícola europeo. ¿Quién ganaría? El sector industrial europeo. Luego, como veis, cuando se negocian acuerdos internacionales, hay muchos grupos a los que hay que tener en cuenta. En nuestro caso, hay salvaguardias, si queréis, vamos a llamarlas así, se llaman salvaguardias, en el caso de que peligre el agro europeo por culpa de la implantación de Mercosur en la Unión Europea. Antes de desgranar un poco más en qué consiste el tratado, os cuento que está atascado. Está atascado porque ha sido firmado por la Unión Europea en nombre de 27 países y firmado por Mercosur. Bien, en cuanto se firmó en el Parlamento Europeo, se ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida sobre la validez o no de este tratado y lo tiene paralizado. Por otra parte, la Comisión Europea ha sugerido que basta que un Estado miembro ratifique, porque tiene que estar ratificado por los parlamentos de 27 Estados miembros, pues decía, basta que un Estado miembro ratifique para que la Unión Europea considere que el tratado entra en vigor. Como decía, los grandes beneficiados son la industria y la automoción, ya que hasta ahora había aranceles muy elevados para estos productos en el grupo Mercosur y gracias al tratado se eliminarán aranceles a estos productos. La lista sería automóviles, maquinaria, química, farmacia, textil, calzado. Y en el caso automóvil, pues el impacto es muy importante, puesto que había aranceles del 35%. ¿Quién puede ganar en el mundo agro? En el mundo agro no todo el mundo pierde. Pues puede ganar, por ejemplo, el vino, el aceite de oliva, lácteos y alimentos con denominación de origen. El vino, recordad que tenemos siempre la competencia del vino argentino y del vino chileno. Y ahora tenemos que hablar de los grandes perdedores. Los grandes perdedores, como decía, en el sector agrícola son el sector de la carne vacuno, la carne de ave, el azúcar, el arroz, el etanol y algunos productos hortofrutícolas. Entonces, estamos todos pendientes sobre la implantación efectiva del tratado o no en la Unión Europea de cara a ver qué productos estos países nos pueden afectar cuando lleguen a nuestros mercados y al revés, ver qué oportunidades de negocio tiene la empresa europea en este gran mercado que se nos abre, que solamente Brasil ya tiene 200 millones de habitantes. Y ya para terminar, en lo que es la búsqueda por parte de la Unión Europea de nuevos socios comerciales, hablamos de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la India y la Unión Europea. La India históricamente ha sido un país muy protector, ha tenido unos aranceles altísimos para un montón de productos y suponía ello una barrera de entrada para los productos de la Unión Europea. Gracias al tratado firmado, se eliminan o reducen drásticamente los aranceles y os pongo un ejemplo. El arancel medio al automóvil europeo en la India era del 110%, repito, del 110%, y ahora baja al 10%. Lo mismo va a ocurrir, como era el caso de Mercosur, con maquinaria, productos químicos, farmacéuticos. Va a ganar también el acceso al mercado de servicios, servicios financieros, transporte marítimo, telecomunicaciones, pero algunos sectores dentro de la agricultura, como el cereal o los lácteos, quedan protegidos bien porque no se mueven los aranceles, en nuestro caso los aranceles que la Unión Europea impone a la India, o bien la reducción es muy lenta y progresiva. Y hasta aquí el bloque de comercio exterior. Ahora os traigo un bloque de información sobre herramientas de inteligencia artificial que son de interés para la empresa española exportadora. Podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a encontrar mercados. Y para ello vamos a usar dos herramientas y ver las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. La primera herramienta que vamos a usar va a ser ChatGPT y la segunda herramienta que vamos a usar va a ser Notebook LM. Ahora pongamos el siguiente supuesto. Somos una empresa de cosmética y lo que queremos es encontrar mercados exportadores. Vamos a partir que la empresa sea europea, sea española. Y los organismos nacionales de promoción de exportaciones publican estudios de mercado. El Organismo Nacional de Promoción de Exportaciones de España, el ICEX,
publica estudios de mercados relacionados con el sector de la cosmética. Yo he hecho lo siguiente. Me he ido a la página web de ICEX y me he descargado 3 estudios de mercado de la cosmética, que son Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. He acudido primero a ChatGPT y a ChatGPT le he escrito el siguiente prompt. Eres director de exportaciones de una empresa de cosmética que luego te diré. Quiero que me ayudes a identificar mercados interesantes para mi empresa y que me expliques por qué los has identificado, y para ello te voy a subir los estudios de mercado de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Bien, ¿por qué no le digo la empresa al principio? Porque vais a ver que según la empresa que elija, me va a mandar un mercado u otro. Ya os adelanto. Si utilizamos la herramienta y le decimos que somos una empresa de gama alta como es Natura-Visé tiene cremas faciales por encima de 300 euros, o Oscara, nos va a mandar un mercado. Y si le decimos que la empresa es Bavaria, que son otro tipo de precios más bajos, nos va a mandar a otro mercado. Por eso es interesante explicar la web de la empresa que vamos a utilizar. Pero aquí tengo un problema, que ChatGPT cuando me va a contestar utilizando datos de todo tipo, incluso datos que no me interesan. ¿Por qué? Porque la información está actualizada. Da la casualidad de que en este caso, en los 3 estudios de mercado, el arancel aplicable es 0. Es 0 para Japón, porque hay un tratado de libre comercio con Japón, entre la Unión Europea y Japón. Es 0 con Corea del Sur, porque hay un tratado de libre comercio Unión Europea, Corea del Sur. Y cuando se publicó el estudio de mercado a finales de 2024, era 0 en Estados Unidos. Pero 0 por casualidad, no hay tratado de libre comercio. Y ya sabemos que el 4 de abril de 2025 el presidente Trump nos presentó los hermosos aranceles. De tal modo que para 1 de septiembre de 2025 los aranceles por defecto aplicables a los productos originarios de la Unión Europea en Estados Unidos son del 15%. Y esto ChatGPT no lo tuvo en cuenta. El problema que tenemos con ChatGPT, como veis, es que me va a dar información de muchos sitios. Y quizás a lo que llamamos información no es información porque bien se la inventa o porque bien ya está obsoleta, está desclasificada. Por eso vamos a repetir esto, pero en Notebook LM. Notebook LM es una herramienta de Google que utiliza la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, y solo va a trabajar con los documentos que tú le incluyas. Por ejemplo, esta herramienta funciona a base de cuadernos. Voy a abrir un cuaderno que lo voy a llamar Dónde exportar cosmética, y en ese cuaderno, por supuesto, le voy a introducir los 3 estudios de mercado que os he citado. Pero lo voy a actualizar. ¿Cómo? Me voy a buscar 2 órdenes ejecutivas del presidente Trump. La orden ejecutiva por la cual, a partir del 1 de septiembre, los aranceles aplicables por defecto a los productos de la Unión Europea en Estados Unidos son del 15%, y la orden ejecutiva por la cual el presidente Trump elimina una regla muy interesante, se llamaba la regla de minimis, que era que por debajo de $800, lo que mandabais a Estados Unidos por paquetería express, vamos a entendernos, por comercio electrónico, por e-commerce, no pagaba aranceles. Repito, por debajo de $800, hasta el 27 de agosto, no pagaba aranceles. Bien, entonces, con estos contenidos actualizados, yo sí puedo pedirle información a Notebook LM, y Notebook LM va a usar su inteligencia artificial Gemini, pero solo con los documentos que le introduzco. Pues esto simplemente es un pequeño esbozo de las cosas que podéis hacer con ChatGPT. Cuando ChatGPT se os queda corto, pues nos vamos a Notebook a hacer cosas más limitadas. Repito, Notebook LM solo trabaja con los documentos que le has ingresado. En posteriores vídeos, noticieros, veremos más ejemplos al respecto. Y ahora entramos en el tercer bloque. En este tercer bloque vamos a ver la agenda que tienen preparados distintos organismos españoles para ayudaros a exportar. Os recuerdo que en España hay varios niveles de promoción a exportación. Tenéis el ICEX, que es el organismo nacional. Tenéis los organismos regionales, como puede ser el IBACE, Proesca, Astenda. Y tenéis también las cámaras de comercio. Pero además de todos estos,
también tenéis vuestras patronales. Por ejemplo, la patronal que agrupa a todas las empresas del sector de la alimentación y la bebida, FIAB, también nos ayuda a exportar. La patronal que agrupa a todo el sector de la cosmética y la perfumería también nos ayuda a exportar. Pues vamos a ver un pequeño resumen de qué nos ofrecen estos organismos para los próximos meses. Y empezamos por el ICEX, que es el organismo nacional. El ICEX tiene previsto el 24 de febrero la exposición en el sector agroalimentario premium en Taste Spain Londres 2026, donde habrá una presentación de alimentos y bebidas españoles a importadores y distribuidores clave en Estados Unidos. Si estáis en Pamplona el 18 de marzo, el ICEX organiza una jornada de asesoramiento financiero para proyectos de internacionalización. Sin salir del sector agroalimentario, ICEX participa con pabellón oficial de España en Foodex Japón, que tiene lugar a final de marzo. Como no sé en qué comunidad autónoma está radicada vuestra empresa, os voy a poner un ejemplo de una. Os voy a poner ejemplo de lo que es Valencia, con el organismo que se llama IBACE, que es el organismo regional de promoción a las exportaciones. Así tenemos que el IBACE participa en el Reino Unido en un stand informativo en la feria Surface Design Show del 3 al 5 de febrero, también el Salón de Vinos de España en Polonia el 24 de febrero, participa en la feria KBB de Birmingham, una participación agrupada al Reino Unido de equipamiento para el baño del 1 al 4 de marzo, encuentros EEN Mobile World Congress en España del 3 al 6 de marzo, misión comercial a Croacia, Bosnia y Eslovenia multisectorial del 9 al 13 de marzo y misión comercial a Francia de calzado pendiente de fecha. Y asimismo tendrá lugar un foro empresarial Rumanía Comunidad Valenciana en Valencia multisectorial del 20 al 23 de abril. Recordad que el tercer nivel de apoyo son las cámaras de comercio. Pues lo mismo, no sé en qué región estáis, en qué provincia estáis, y a modo de ejemplo os pongo las acciones de la Cámara de Comercio de Valencia. La Cámara de Comercio de Valencia con la Cámara de Comercio de Tarragona tienen prevista una misión comercial a Etiopía del 2 al 6 de marzo, otra Uganda y Ruanda del 22 al 27 de marzo y otra Gabón y Santo Tomé del 8 al 15 de abril. Y por último, aunque habría más organismos, me quedo con la Federación de Industrias de la Alimentación y la Bebida y elijo solamente Europa porque la cantidad de actividades previstas es enorme. Y aquí me quedo con varios ejemplos. Tenemos la Feria Biofach, que tiene lugar en Alemania del 10 al 13 de febrero, en la cual participa la FIAB y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y tenéis en España una feria internacional que es alimentaria del 23 al 26 de marzo, también organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y por llegar un poquito más lejos, nos quedamos con el Salón Gourmet de Madrid, que es del 13 al 16 de abril. En este caso, os interesaría ponerse en contacto con la FIAB. Y aquí terminamos, no sin antes emplazaros para el próximo noticiero que tendrá lugar dentro de un mes.